A continuación, hará uso de la palabra en su exposición don Luis Mesina Marín, vocero nacional de la coordinadora del movimiento No Más AFP. Don Luis, por favor. Bueno, buenas tardes, señores diputados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP, una organización de hecho, en la cual confluyen organizaciones de derecho. La NEF, la Confusan, la FEMPRUS, el Colegio de Profesores, Comercio, Confederación Bancaria y varios sindicatos del sector privado. Somos un grupo de dirigentes sindicales genuinos que nos hemos unificado al calor de una batalla que consideramos una de las más importantes. Incluso reivindicamos la famosa frase de José Piñera Echeñique cuando instaló el decreto ley 3500, esta es la madre de todas las batallas. ¿Y por qué lo consideramos en esa dimensión? Porque estamos, a juicio nuestro, enfrentados a una problemática que requiere de un esfuerzo mayor de la ciudadanía, pero por sobre todo requiere de un esfuerzo mayor de la autoridad para intentar resolver este problema que afecta a la gran mayoría de los chilenos. Nosotros hemos tenido la preocupación de escuchar prácticamente todas las intervenciones anteriores, las hemos visto a través de del canal del Congreso. Y si uno analiza las diversas presentaciones, salvo la presentación que hiciera la ejecutiva del BID, la gran mayoría de las presentaciones que ha habido, Andra Utov, Marcos Kremerman, Manuel Riesco, Claudio Sangüesa, han sido absolutamente categóricas en términos de explicar de manera rigurosa por qué la propuesta que ha presentado el gobierno del presidente Piñera es una propuesta que en lo absoluto va a mejorar las pensiones, sino por el contrario, va a agudizar el tema en los próximos años y, por tanto, pensamos nosotros que la discusión debiera estar desprovista del dogma. Y lo queremos decir responsablemente en esta corporación, pensamos que este debate debiera intentar responder a la pregunta central. ¿Queremos de verdad mejorar las pensiones en Chile para los millones de compatriotas nuestros? Si la respuesta es afirmativa, entonces hagámoslo sin estar prisioneros de una mirada muchas veces dogmática que impide el que seamos convencidos, impide el que podamos convencer a los demás. Y en ese sentido es que queremos hacer esta presentación lo más rápidamente posible. La hemos dividido en 4 partes. ¿Por qué la propuesta previsional del gobierno no soluciona el problema de las pensiones? Y queremos referirnos claramente a algo que ha planteado el diputado Soto reiteradamente, que parece ser que el diagnóstico no es compartido entre quienes están acá. Y si el diagnóstico no es compartido, lo más probable entonces es que la receta que se dé para esta crisis que vive el sistema previsional chileno no sea la más adecuada y tengamos, por tanto, al cabo de un par de años nuevamente tener que estar discutiendo y debatiendo este tema. Ya lo decía el representante de las compañías de seguro, que pedía que ojalá esta propuesta pudiera permitir largo periodo de tiempo en que no se debatiera más. Bueno, ese también es nuestro ánimo. Bueno, el decreto ley 3500, implementado en el año 81, acabó con derechos fundamentales. A juicio nuestro se engañó de manera sostenida a las personas con falsas promesas. Se nos dijo que contribuyendo, cotizando, durante 30 o 35 años tendríamos tasas de reemplazo del 70, 75 u 80%.
nada más alejado de la realidad. La verdad es que hoy día las tasas de reemplazo están por debajo del 30%, en el caso de las mujeres están muy por debajo, y era predecible en ese entonces que con una contribución del 10%, lo dijo recién la representante de Libertad y Desarrollo, con un 10%, no hay que tener estudios actuariales de largo plazo para darse cuenta que con el 10% es prácticamente imposible financiar la sobrevida de las personas. En ese entonces, en el año 81, ya existía el informe de la Comisión Pratt que decía claramente que la densidad estaba cayendo fuertemente, ya habían transformaciones estructurales en el empleo, en esos años, estamos hablando de 38 años atrás, y que por tanto la perspectiva era que el empleo formal en ese entonces ya iba a tener ciertas complejidades que iban a hacer difícil que la densidad se mantuviera durante tanto tiempo de forma constante. Bueno, se comprobó después de 38 años. Los datos son elocuentes, son indiscutibles, son irrefutables. No los decimos nosotros, los dicen los organismos justamente que defienden este sistema de capitalización individual. Y basta con ver las cifras. Se engañó entonces a las personas con falsas promesas, se bajó el costo laboral y hay que decirlo, yo diría, con el objeto de alcanzar o arribar a un diagnóstico que sea lo menos de alguna forma compatible. Se benefició a las grandes empresas porque en realidad el costo laboral bajó fuertemente, fuertemente. ¿Qué benefició? Entre otras cosas hay que decirlo directamente a los empleadores. El alto costo de la transición. Y este es un tema que no nos merece a nosotros la mayor preocupación, porque no hay que perder de vista que durante el 81, 82, 83 se estableció en nuestro país el programa de empleo mínimo, que era el PEM. Se estableció al mismo tiempo el programa para los jefes de hogar, el POG. Cuando se instaló el programa de empleo mínimo, se hizo pensando en un empleo transitorio, especial. Se instaló el año 75 y perduró hasta el año 1988, es decir, 13 años. ¿Cuál fue el promedio de las remuneraciones de nuestros compatriotas? Y qué bueno que estos datos ayudan a la rememoración, porque los chilenos somos muy buenos para olvidarnos. Rememoremos. Muchos congresistas que están hoy día en este debate, en esta comisión, a lo menos 4 que he observado, ni siquiera nacían cuando ocurrió esto. Varios diputados no nacían. Bueno, déjenme contarles que los trabajadores laboraban por un ingreso que era menos de un tercio del salario mínimo. Actualizamos esta cifra, 92.300 pesos. ¿Cuánta gente trabajó? Uno podría decir, pero miren, marginal para los efectos de lo que estamos debatiendo. Bueno, cuando se instaló el año 82 el programa ocupacional para los jefes de hogar, el POG, solo en la ciudad de Santiago, el primer año, el año 82, se inscribieron más de 101.000 personas. 101.000 personas. Bueno, en el año 83 llegó a tener contratado 228.491 personas que trabajaban por un tercio del salario mínimo. Bueno, esa gente pagó la transición. Y aparte de la sonrisa que uno podría esbozar cuando escucha estas cifras, lo cierto es que podría preguntarse uno, bueno, ¿qué culpa tuvieron esos seres humanos? Porque, de paso también hay que decir, no eran trabajadores para los efectos de quienes diseñaron estos planes. Libertad y Desarrollo. Luis Larraín, por ejemplo, uno de los grandes artífices de este diseño, no los consideró trabajadores, dijo, son beneficiarios. Ese era el título en el proyecto de ley. Y el diputado Patricio Melero se acordará, porque en ese entonces, él, me recuerdo muy bien, cumplía la orden de alcalde de la comuna de Pudahuel, que fue justamente una de las comunas pobres donde se concentró mayormente la tasa de mayor explotación a gente que profesionales tenían que trabajar por un tercio del salario. Pues bien, esa gente es la que está pagando hoy día el costo de la transición. Esos muchachos tenían 22 años, 24 años cuando trabajaban. Hoy día están con 62, 65 años prontos a pensionarse. ¿Quién les paga? El diputado Gonzalo Arena, el año 2006, el 18 de julio, presentó un proyecto para reconocer el daño previsional a todos los trabajadores, 602.000 trabajadores. No se hizo nada. Diputado Laudi, Gonzalo Arena. Pues bien, esa es la realidad. Entonces, cuando la gente dice, mire, las pensiones son bajas porque la gente no contribuye, no cotiza. Por supuesto, pues. Pero hay que preguntarse, ¿por qué la gente no contribuye? ¿Por qué la gente no paga? ¿Por qué no quiere? No, porque no puede. Porque la gente pierde el empleo. Porque la gente ocurrió lo que ocurrió en dictadura durante 13 años, que la gente tuvo que ser sometida prácticamente a mecanismos propios de la esclavitud. Sí, prácticamente no había ningún derecho. Bueno, por eso decimos que el decreto ley 3.500 generó problemas grandes, efecto de las privatizaciones, de la privatización de la seguridad social. Bajas pensiones que estamos obteniendo hoy día, a diciembre del 2018 el 50% de los 684.000 jubilados con pensión
de vejez obtuvieron 151.000 pesos, incluido el APS, el aporte previsional solidario. Estos datos son efectuados sobre la base de la información de la Superintendencia de Pensiones. La mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años, porque también se esgrime una suerte de sofisma que puede ser peligroso porque termina uno pillándose rápidamente cuando uno dice, mire, las personas que están recibiendo bajas pensiones porque cotizaron poco, menos de 20 años, no es cierto. Nosotros representamos un sector que ha cotizado en promedio 30 o 35 años. Las personas con 30 o 35 años están recibiendo tasas de reemplazo cercanas al 40%, con 30 o 35 años. Pues bien, la mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años recibió pensión inferior a los 296.000, debajo del salario mínimo. El 50% de quienes se pensionaron en el 2018 lograron autofinanciar una pensión menor a 48.000 pesos, especialmente las mujeres. Los datos los vamos a entregar una vez que concluyamos. De 20% es la tasa de reemplazo mediana para quienes se han jubilado en los últimos 10 años. La mediana es la expresión más clara del cuadro estadístico que nos permite a nosotros observar con mayor detenimiento cuál es en realidad el nivel de pensiones que están sacando nuestros compatriotas. La mitad de las mujeres que autofinanció una pensión de vejez recibieron menos de 24.809 a diciembre del año 2018. Estas son las cifras irrefutables. Entonces la discusión debiera estar centrada en cifras contundentes, que las cifras sean las que hablen, de forma tal que la interpretación que venga con posterioridad tenga que ver cómo el diseño que construimos para resolver el diagnóstico de este paciente que está prácticamente ya en la UTI, podamos realmente salvarlo. La próxima. Bueno, esta lámina que queremos presentarle es muy ilustrativa porque permite ver el nivel actual en que se encuentran nuestros compatriotas. Si ustedes observan el saldo de la cuenta de capitalización individual en millones de pesos, a personas que están entre los 55 y los 60 años, es decir, en los próximos 5 años a pensionarse, se darán cuenta que las personas que tienen menos de 20 millones de pesos ahorrados en sus cuentas individuales son el 61,5% de los chilenos. Y el 83,9% de todos nuestros compatriotas tienen actualmente acumulado en sus cuentas de ahorro menos de 50 millones. Bueno, los que tienen menos de 20 millones, ustedes sabrán, van a poder aspirar a una pensión cercana a los 80.000 pesos. Los que tienen 50 millones van a poder aspirar a una pensión de 200, poquito más de 200.000 pesos, en el caso de las mujeres mucho menos. Es decir, estamos con el 83,9% de nuestros compatriotas condenados a recibir una pensión que está por debajo del salario mínimo. De eso estamos hablando, por favor. Vamos a la propuesta y vamos a referirnos solamente a dos aspectos de la propuesta. El impacto de la pensión básica solidaria, que es lo más importante a juicio nuestro, porque el pilar básico solidario es un pilar que ha permitido que no hayamos caído en la tragedia ya. Estamos a las puertas de una tragedia respecto al nivel de pensiones que reciben nuestros compatriotas. Sin embargo, el pilar solidario ha ayudado a contener un poco esta caída. Si ustedes ven los tramos de edad de 65 a 69 años, la propuesta que plantea el presidente Piñera en su reforma estratifica en cinco niveles los beneficios para, una vez aprobada la reforma, puedan mejorar sus pensiones. Y está hablando de un 10% a partir del 6º mes, una vez aprobada la pensión. Nosotros hicimos un ejercicio parecido al que presentó Fundación Sol acá, Marcos Kremerman. Lo hicimos sobre una propuesta de inflación del 3%. Y sobre la base de que los meses de julio de cada año se reajusta la pensión en la variación del índice de precio al consumidor. Y entonces hicimos este ejercicio y la llevamos al año 2024 si se aprobara esta reforma este año y entrar en régimen, o entrar en la pensión básica solidaria empezar a operar a partir de marzo del próximo año. Llegaríamos al año 2024 con una pensión sin reforma, es decir, los 107.304 pesos que están hoy día reajustadas en el índice de precio al consumidor todos los meses de julio, llegaríamos a 128.127 el año 2024. Con la propuesta del presidente Piñera, el primer rango con reforma llegaría a los 140.839.000 pesos, porque solamente se beneficiaría del incremento del 10% que se va a hacer una vez aprobada la reforma y no tiene otro tipo de incremento. El segundo rango de 70 a 74 tiene un 2% los 4 años, 75 a 79 un 6%, y un 8 el último rango, 85 y más, un 8, un 6, un 4 y un 2 decreciente. Bueno, el aumento real con reforma del pilar básico solidario es la última columna.
y ustedes verán cuánto es el aumento real que van a recibir nuestros compatriotas. En el caso de los 70 a 74 años, 24.000 pesos, 75 a 79 años, 36.000 pesos, 80 a 84 años, 48.635 y 85 y más, 61.970. 85 años y más. Y creo que no es quizás necesario extenderse mucho en explicar que la gran mayoría de nuestros compatriotas que son o que viven en los sectores socioeconómicos más desprotegidos son los que se mueren primero. Y por lo tanto, una propuesta en esta naturaleza no va a beneficiar justamente a los sectores más pobres de nuestro país, sino que por el contrario, a los sectores que tienen mejores condiciones de vida. La otra. Bueno, lo decían incluso algunas presentaciones, dos presentaciones la presentación de Libertad y Desarrollo. Aquí lo que necesitamos para mejorar las pensiones es aumentar la densidad de cotizaciones. ¿Qué significa la densidad? Aumentar más años cotizados. Una segunda variable, aumentar el ahorro. Y una tercera variable que no la mencionaron, hay que mantener la rentabilidad. Pero en el ejercicio que presentó la señorita justamente decía, y lo decía Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, que por un punto de menor rentabilidad en un largo periodo de 30 años, lo que se termina perdiendo un 20% de impacto en la pensión al final de la vida activa. Es lógico suponer entonces, como bien lo decía la representante de Libertad y Desarrollo, por 4 puntos se podrá alcanzar un 40%. Pero hay que planteárselo al revés. ¿Qué pasa si perdemos 4 puntos? Funciona como axioma. Si con 4 puntos más mejoramos por cada punto durante 30 años un 20% de pensión, bueno, al revés, pues. Si le quitamos ese punto de rentabilidad, que lo dijo Rodrigo Valdés, lo ha dicho Salvador Valdés, etcétera, perdemos entonces un 40% el monto de la pensión. ¿Cuál es la tendencia? Ahí está clarito. La primera década la rentabilidad del Fondo de Pensiones fue un 12,04%, la segunda década un 9,93%, la primera década el 12,4% se explica entre otras cosas, y los más añosos, voy a insistir en el tema de la rememoranza, se recordarán de las privatizaciones en este país, ¿sí? Empresas públicas que eran patrimonio de todo el país se privatizaron, y como no habían recursos suficientes para comprar Endesa, Entel, Chiletra, compañía de teléfono, se hizo el famoso capitalismo popular, que fue la transferencia a través de la indemnización a los trabajadores y que finalmente se las compraron los fondos de inversión que se montaban en el Paseo Humá. Recuerdo algunos, la Reinvial, yo trabajo en el sistema financiero, así que me acuerdo bastante de estos sujetos que crearon grandes oficinas que al final terminaron quedándose con la propiedad de estas grandes compañías públicas. Bueno, eso permitió la alta rentabilidad, un 12,4%, pero ha venido cayendo como tiene que caer la rentabilidad, porque lo ha dicho José Gregorio, lo han dicho varios destacados economistas de este país, nadie con un mínimo de sentido, de conocimiento en la materia, podría suponer que en el largo plazo, y cuando hablo de largo plazo estoy hablando más de 10 años, en el tema previsional hay que hablar de 30 años como mínimo, pero nadie podría pensar que estas tasas de rentabilidad se van a mantener en el tiempo. Resulta que la economía o la tasa de rentabilidad del capital no pueden crecer más allá de lo que crece la economía en términos reales, porque esos deltas que se obtienen por encima de la economía real son generalmente inversiones de carácter especulativo, en mercados de dudosa transparencia. Ya han habido denuncias a nivel mundial de que la rentabilidad se obtiene generando transferencias de capital al narcotráfico, a la prostitución, al tráfico de armas, etcétera. Cosa que, por cierto, los fondos de pensiones no tendrían por qué transitar en esa dirección. Pero si la economía requiere de capturar los ahorros previsionales de los trabajadores, es decir, el capital, entendido el capital como fuerza de trabajo acumulado, entendido el capital como humanidad que la generamos los trabajadores, las trabajadoras, años tras año, mes tras mes, con una fracción importante de nuestro salario, que es el 10%, no es menor. Esa fracción de humanidad que entregamos, que es vida humana, es la que las grandes compañías, en este caso las AFP, lo toman y lo transfieren a las grandes corporaciones financieras para la expansión de sus negocios. Los bancos se financian en gran parte con la generación de esta riqueza, con la generación de este capital, que es humanidad de nosotros. Compran esta mercancía que se llama capital a un 4% promedio y la prestan nuevamente a los demandantes de crédito, que somos todos nosotros, a un 40% o 40 veces más. El retail también se financia así. Las compañías de seguro también se financian así. Y de paso tenemos que decir que las grandes corporaciones financieras son de capitales internacionales, las compañías de seguro lo mismo. MetLife, Principal, dueñas además de las AFP. Entonces estamos frente a un problema grave. Si queremos tener rentabilidad,
el PIB de este país este año va a crecer por debajo del 4%, se augura que el próximo año va a crecer alrededor del 3%, incluso podría crecer menos. Si va a crecer menos del 3%, vamos a terminar la década, la cuarta década, con un rendimiento de los fondos de pensiones por debajo del 3,5, 3%. Y por lo tanto tendrían que respondernos el gobierno que ha presentado esta propuesta de que un punto, que significa en 30 años, un 20% menos de rentabilidad, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces llegamos a la triste y lamentable realidad que el mejoramiento del 4% que el gobierno ha planteado para mejorar las pensiones se va a dar la paradoja de que quizás trabajadores que empiecen a contribuir o que ingresen al mundo del trabajo hoy día, en 30 o 40 años más contribuyendo un 14%, van a obtener una pensión en términos reales más baja que aquellos trabajadores que durante 30 o 40 años cotizamos solamente un 10%. Se explica por la rentabilidad. Y se explica por un segundo factor que es determinante y que tiene que ver con la densidad. El empleo informal está cayendo. Las cifras son lapidarias. El gobierno trata de contenerlo, pero no puede. Porque hay razones exógenas, factores exógenos que son incontrolables por el gobierno, que es lo que se denomina hoy día la cuarta revolución tecnológica. Yo trabajo en el sistema financiero, trabajamos en el comercio, en la salud, acompañantes de la salud, y cada día vemos cómo se desplaza fuerza de trabajo, cómo se destruyen fuerzas productivas. No es que alguien quiera destruir empleo porque sí. El problema es que la tecnología desplaza fuerza de trabajo. Y como Chile es un país mayoritariamente de servicios, lo que está ocurriendo es que justamente la tecnología la incorporan aquellos sectores que pueden demandar más mano de obra o prescindir de la mano de obra. Banca, comercio, seguro, servicios en general. Si no vamos a los supermercados, lo que está pasando con la uberización del comercio en todos sus planos, en todas sus direcciones, en todas sus dimensiones. Entonces no es que queramos ser catastrofistas en la caracterización de la situación de hoy, sino que lo que vemos es la perspectiva concreta. El desempleo en el último semestre cayó en un 7,1%. ¿Dónde va a parar esa gente? Va a parar efectivamente al empleo informal. La gente no va a tener interés en contribuir, en cotizar, y lo han dicho todos. Salvador Valdés lo dijo acá. Andraútov, no va a cotizar porque no va a tener estímulo, porque ese 10% de su ingreso que genere por cuenta propia lo va a destinar a expandir sus negocios, a tratar de sobrevivir. Bueno, esa es la perspectiva. Entonces, un 4%, ¿qué generará? Generará mayores recursos que van a ir a parar, desgraciadamente tenemos que decirlo, a manos de las AFP, en gran parte. Hoy, y voy a ir terminando, los ingresos actuales al mes de febrero, por las AFP, mirado un año completo, a febrero de este año, fueron 10.637 millones de dólares. 10.637 millones de dólares. ¿Cuánto pagaron las AFP por concepto de pensiones? 3.381 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones de dólares. ¿Cuánto vale esta reforma? Nos han dicho 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con 7.251 millones de dólares? Para que la gente tenga una idea, el hospital Félix Bulnes vale 320 millones de dólares, el hospital Sotero del Río, que va a ser el hospital más grande de Chile con 860 camas, neurocirugía, cardiología de punta, el hospital que está en la comuna de Puente Alto, Cordillera, cuesta 520 millones de dólares. La línea 3 del metro, recientemente inaugurada, costó 1.700 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones de dólares. ¿Cuánto vale la reforma? 3.500 millones de dólares. Entonces planteamos, y con esto queremos finalizar, la propuesta que tenemos. Nosotros tenemos una propuesta que es seria, que no destruye el ahorro interno, que permite la capitalización en este país, porque nuestra propuesta plantea aumentar gradualmente las contribuciones hasta llegar a un 18%, que extraña y curiosamente, afortunadamente, coincide con todas las intervenciones de los demás expositores, pero nosotros tenemos la ventaja que la hicimos pública el 28 de noviembre del año 2016. Públicamente está subida en nuestra página, con beneficio inventario para quienes quieran revisarla, www.coordinadora NOMA FP. Y ahí planteamos un incremento gradual del 8%, hasta llegar al 18%, perdón. Con esa contribución, con un cambio estructural en el actual sistema, podíamos mejorar gradualmente en un plazo de 5 años las pensiones de todos los chilenos, llegando a establecer
una pensión universal, acabar con la pensión básica solidaria que solamente beneficia al 60% de nuestros compatriotas para pasar a una pensión universal equivalente al salario mínimo. Y eso es muy importante porque el sistema que estamos planteando no es un sistema, como muchas veces se caricaturiza, un sistema de reparto puro donde las contribuciones de los trabajadores se toman para pagar pensiones y neteamos al final y quedamos en cero. Hay un excedente aquí, hay un fondo de reservas de pensiones que está en una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares. Esa sería la base fundamental sobre la cual construiríamos una propuesta. Nuestra propuesta baja el gasto público, que hoy día es cercano al 4,48% del PIB, lo baja en más de 1,3 puntos y por lo tanto invitamos a los diputados a que revisen una postura de esta naturaleza. Si esta postura genera trastorno a las cuentas fiscales, si genera la destrucción del ahorro, bueno, tendrían razones más que justificadas los congresistas para decir, mira, no podemos transitar en esta propuesta que es inviable. Se la presentamos al ministro del Trabajo, al señor Monkeberg, estaba la subsecretaria en esa oportunidad, le dijimos al ministro, mire, sométala a un riguroso método analítico por parte de la Dirección de Presupuesto. Se lo dijimos a Rodrigo Valdés tuvo que convencerse que es una propuesta absolutamente viable. ¿Cuál es el problema? Hay razones de carácter político entonces para no querer cambiar un sistema que ya ha demostrado después de 38 años, un tiempo más que suficiente en el largo periodo para decir, mire, este proyecto no es un proyecto viable. Nuestra propuesta mantiene la edad de jubilación, toma los ingresos habituales por cotizaciones, se complementan con aportes estatales acumulados en un fondo de reservas técnicas, que permite la capitalización, que permite la inversión en nuestro país. Necesitamos generar empleo productivo, empleo de calidad. Y ese empleo tiene que estar bajo la lógica de una matriz absolutamente distinta. No podemos seguir nosotros financiando, por ejemplo, a Enel Chile, pues, que nos sube los medidores y hoy día están pidiendo unos 3.420 millones de dólares a las AFP. Desgraciadamente yo esperaba que vinieran los señores de la AFP para preguntarles si efectivamente le iban a hacer la transferencia a nuestra humanidad. Porque de paso hay que decir, estamos perdiendo un 17% de valor accionario en las acciones que está invirtiendo AFP en Enel. Ese es el problema. Si esto no es mitología, esto no es sofisma, estimados diputados. Estos son datos publicados en el Diario Financiero. Toda esta información emana del Diario Financiero fundamentalmente y la Superintendencia de Pensiones. No son datos nuestros. En él están cayendo en un 17% las acciones, 3.620 millones de dólares necesita. Y dijo, vengo en la misión de encantar a las AFP, el director de Enel Chile. Entonces, nuestra propuesta integra a los afiliados del antiguo sistema del IPS, que son 630.000, que tienen un costo actual casi del 1,88% del PIB, lo integramos completamente y como nosotros empezamos a pagar las pensiones de todos los pensionados, 1.800.000 personas más o menos, bajamos el costo por los primeros 6 años de implementación de nuestra propuesta de forma tal que el Estado va a tener más recursos, no va a gastar más recursos. Entonces le decimos derechamente a los diputados, por favor, que consideren nuestra propuesta, que la analicen, porque la posibilidad de seguir esperando creo que se agota. Uno escucha el debate sobre un tema tan atingente, quizás la política pública más importante de los últimos años es la política de previsión, porque afecta transversalmente a todos los chilenos y chilenas. No es un problema de rojos, de amarillo, es un problema de los chilenos. Y por lo tanto lo que queremos pedir es que se haga este debate prescindiendo del dogma de fe, que lo hagamos, lo decimos responsablemente, pensando en Chile, pensando en los chilenos, pensando en nuestro país que necesita inversión. No es posible que estemos invirtiendo, haciendo transferencia de nuestros recursos, de nuestra humanidad para el financiamiento a las grandes obras, y lo dijimos, a las grandes inversiones que se están haciendo en Estados Unidos. Con nuestra humanidad, con nuestro ahorro, estamos financiando a grandes corporaciones norteamericanas que invierten, que expanden sus negocios, en circunstancias que en Chile se necesita mucho dinero. Finalmente, las conclusiones. La propuesta de pensiones del gobierno no mejorará sustancialmente las pensiones, ya dijimos el dato concreto, incluso es peor. Puede que con el 4% terminemos los trabajadores, las trabajadoras recibiendo pensiones mucho más bajas de las que hoy día se están entregando. No cumple el rol de la seguridad social. Las propuestas están muy lejos de cumplir con el principio de la suficiencia que exige la seguridad social y, por lo tanto, sería muy importante que esta Cámara, esta corporación, tomara en consideración este tema. Potenciar el mercado de capital en Chile ya se hizo. Tenemos un mercado de capitales donde hay 112.000 millones de dólares, entiendo, en el mes de febrero. Es una cantidad sideral de recursos.
sideral de recursos. El 40% de nuestro ahorro, o sea, más de casi 80.000 millones de dólares están invertidos en el exterior, una cifra exorbitante para las demandas gigantescas que tenemos en nuestro país. Nuestra propuesta no es propia el ahorro previsional de cada uno de los chilenos, muy por el contrario, lo reconoce, porque esa es la característica de los sistemas de reparto con fondos de reserva, como lo están haciendo los alemanes hoy día, una parte parecida al pilar premium de la reforma sueca, que la reforma sueca hizo una transformación estructural hace algunos años atrás, y mantuvo ciertos pilares que reconocen la capitalización, pero que mantienen en esencia el sistema de seguridad social, que tiene que ser solidario. El caso uruguayo creo que es la mejor expresión de lo que es un sistema de seguridad social que busca resolver el tema de las pensiones y de la vida de nuestros compatriotas al final de la vida activa. Y ese es el drama que tenemos y por eso estamos planteando esta propuesta. Gracias. Paguémoslo. Ahí está, ya. Bueno, reiterar los agradecimientos a los tres por las exposiciones que van a nutrir los conceptos, las opiniones de quienes tenemos la labor de legislar en un proyecto tan importante para a lo menos 12 millones de chilenos, porque son los 10 que están en la AFP más el 1,5 millones que está en el pilar solidario, que no están en los 10 millones. Entonces, el método va a ser ofrecer la palabra a los señores y señoras diputadas para que hagan las preguntas a quien estimen conveniente y después al final contestan, se van turnando y al final un par de minutos para que cada uno redondee lo que crea conveniente o ha quedado en el tintero. Entonces, ofrezco la palabra a los diputados. Bueno, agradecer las tres presentaciones, algunas más novedosas, otras ya conocidas, pero no por ello todas interesantes. En general, la exposición del señor Mesina hoy día, la de la Fundación Sol la semana pasada, y usted utiliza los mismos gráficos de la Fundación Sol, hacer una crítica en general que la cantidad de recursos que se están destinando pareciera ser no ser suficiente y que los aumentos que tendrían las pensiones del pilar solidario serían muy bajas. ¿Qué le parece a usted eso desde la perspectiva de la capacidad del Estado de Chile, en virtud de su PIB, en virtud del presupuesto que tenemos, en virtud de las distintas necesidades que el país exhibe en otro orden de cosas, en salud, en vivienda, en educación, el que se destine más que 3.500 millones de dólares? O que pasemos del 0,8 al 1,1 del PIB en materia del pilar solidario. ¿Le parece a usted que Chile podría hacer un esfuerzo mayor compatibilizando todas las demás necesidades, la necesidad de cuidar nuestro presupuesto, la necesidad de cuidar nuestro endeudamiento, que ya se ha dicho toda la saciedad que es muy alto, en fin? Y por último, ¿qué le parece a usted que eventualmente una parte del aumento previsional, del aumento de la cotización, que hoy día es 4, si el día de mañana fuera más, un porcentaje se destine a una suerte de fracción solidaria, pero no por la vía de un aporte en la cuota de sino que por la vía de un sistema de seguros que permita hacer algún grado de solidaridad intergeneracional, destinando parte de ese 4% versus que vaya total e íntegramente a la cuenta individual? Yo siento, presidente, escuché más bien acá la organización Nomás AFP, el día lunes bien de loco acá, así que le pido excusa a los otros expositores, por eso uno anda corriendo para todos lados, pero escuché por completo la exposición, la última, y siento que todo lo que usted dice, yo creo que la gran dificultad que tenemos hoy día es plantearnos o ponernos de acuerdo, que la dificultad mayor es si las pensiones son un derecho social o no. Yo creo que de ahí nace todo, y yo creo que ahí no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces es difícil construir un sistema porque para uno es legítimo que se lucre con la plata de las pensiones y para nosotros no, y por eso en su momento, a pesar que yo sé que ustedes se opusieron, yo sentía que la propuesta de crear una AFP estatal no era tan mala como ustedes decían, porque por último la AFP estatal, a pesar de que se decía que legitimaba el sistema de AFP, pero al menos el Estado no iba a lucrar.
no iba a cobrar comisiones. Pues a lo mejor, a lo más que podríamos criticarle en el futuro, oye, hizo una mala gestión, invirtió mal, pero no iba a lucrar con la plata de los chilenos como se hace hoy día. Entonces, primero quisiera preguntarle eso. Segundo, me parece súper interesante lo que usted ha traído acá, porque muchas veces se critica lo que hay, pero no se presenta una propuesta. Usted está presentando una propuesta nueva, o sea, esto no es malo, pero creo que esto es mejor. Entonces, en ese sentido, la respuesta que dio la subsecretaria es súper interesante. A mí me quedaron dudas, porque usted decía, por ejemplo, subir al 18% las cotizaciones, eso me imagino que con cargo al empleador gradualmente, y le preguntaba recién los 10.000 millones para financiar esto ya están. Pero ahí también hay una solidaridad intergeneracional y intrageneracional que no sé si con los años se puede ir financiando. Entonces, me gustaría que ahondara un poquito más en cómo se va a financiar esto en el tiempo, ¿ah? A pesar que hoy día ya tenemos un sistema de reparto, yo lo repito en todos lados, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto, ya ha funcionado hasta el día de hoy, no ha quebrado, nadie lo ha criticado, y sigue funcionando. Y por eso me parece extraño cuando dicen, no, esto ha quebrado en todos los países del mundo, no funciona el sistema de reparto, diciendo que en Chile acá adentro tenemos uno que funciona al parecer a la perfección. Entonces, preguntarle eso. Y lo último de las utilidades, respecto a las utilidades, no sé si usted habló de las utilidades de la AFP, porque el problema es que lucran hoy día con la plata. Entonces, por eso le decía de la AFP estatal que no lucraba, porque al parecer las utilidades de la AFP se han transformado han sido mayores que la plata que se ha destinado a pagar pensiones. Entonces, si eso no fuese así, no sé si ustedes tienen hecho los cálculos, hubiese mejorado las pensiones de todos los chilenos o el margen es realmente insignificante. Los montos son muy grandes, pero como son tantos los pensionados, quizás a lo mejor no influye tanto en el mejoramiento de las pensiones. Y lo último, preguntarle qué opinión tiene respecto a la tabla de mortalidad, ¿eh? Sí, porque se han dicho mucho que el solo hecho de bajar la tasa de mortalidad podríamos mejorar las pensiones de hoy día en un 10% o 15%. Entonces, si ustedes tienen algún cálculo respecto a esa tabla. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los expositores presentes, agradecerles también el contenido de sus exposiciones. Tenía una pregunta para Libertad y Desarrollo que tiene que ver con los ejemplos que daban del cálculo de la pensión. Si es que consideraba la baja en la tasa de rentabilidad o mantiene la rentabilidad actual. Es decir, manteniendo la rentabilidad actual, tendríamos esta mejoría en pensiones, pero como hemos visto que la tasa va cayendo, la verdad es que eso también es un escenario, la verdad, incierto. Yo diría más bien lo que los datos nos dan es que entonces tendríamos peores pensiones, aún aumentando la cantidad y el porcentaje de cotización, y ese es un peligro, obviamente, porque la ciudadanía está pensando que con una reforma va a tener mejores pensiones, pero sin embargo, con la caída de la rentabilidad, aumentando incluso la cotización, va a tener peores pensiones. Eso obviamente que es algo que nos preocupa a todos. Entonces me gustaría saber cómo se hace ese cálculo. Lo otro es que también me gustaría, en el fondo, que se corroborara, porque la Fundación Sol también lo señaló en su exposición, que la cantidad de mujeres que cotizan más de 30 años, en realidad es un porcentaje sumamente bajo. Entonces, estamos hablando que las personas que van a optar a una mejor pensión sigue siendo más hombres que mujeres, y estamos justo en unas semanas clave, ¿cierto?, en donde estamos hablando también de que una de las desigualdades más grandes, y lo dice la coordinadora de 8 de marzo, están las pensiones. Las mujeres recibimos peores pensiones que los hombres. Y aún así me parece que las propuestas tampoco han ido en la dirección correcta en ese sentido, y me gustaría saber la impresión que tiene en esos términos también. En realidad todos los expositores. Me gustaría también que el resto de los expositores nos pudieran decir cómo se profundiza con esta propuesta, esta desigualdad existente entre hombres y mujeres en las pensiones y con el sistema actual. Finalmente, solamente decir que a mí me parece que es relevante y lo hemos dicho también, o sea, lo ha dicho la diputada Sepúlveda, el diputado Raúl Soto, otros diputados acá en esta comisión, de que vemos que existen dos modelos para hablar del tema del sistema de pensiones. Un modelo que tiene que ver con capitalización individual, ¿cierto?, que lo tienen otros países, que es un modelo existente, pero son 11 países del mundo, entre los cuales existe Chile, en donde exclusivamente existe capitalización individual, no existe otro sistema.
y otros países en el mundo en donde conviven sistemas, en donde también se considera, como decía el diputado Tucapel Jiménez, la pensión, el derecho a tener una pensión digna como un derecho social. Entonces, me gustaría saber, en la visión de ustedes, cómo procedemos ante esta discusión, ante estas diferencias, porque finalmente, desde la reforma propuesta por el Gobierno, no hay un camino a incorporar un sistema distinto, sino a mantener y profundizar las AFP en el modelo actual. Cosa que al menos es discutida. Acá han presentado distintos expositores visiones de que se puede tener otros modelos también en Chile, de que eso sería mejor también para las pensiones, que tendría directa relación con que el modelo hoy día finalmente no responde a sus intereses. Y también me llama la atención de la exposición de Libertad y Desarrollo que no hay ninguna crítica a la administración de la AFP, y me gustaría saber si tienen esas críticas, si pueden ahondar en eso también, y el resto de los expositores, porque la verdad es que nosotros vamos a nuestro territorio y lo primero que nos dicen es las críticas a la AFP. La AFP es un modelo que no está legitimado, absolutamente está cuestionado por la ciudadanía. Y aunque incluso se generen ahorros que sean voluntarios, adicionales, la verdad es que es bien difícil cuando tenemos un sistema que es para las personas ilegítimo. Entonces, yo al menos, y ahí le pregunto también nuevamente, a lo mejor, y finalizo con esto, a la subsecretaria, si es que vamos a tener una instancia en donde vamos a poder discutir el diagnóstico que tenemos, por lo menos desde el Ejecutivo y también compartido con la Comisión, sobre el sistema de pensiones actual y partir de esa base. Porque la verdad es que seguimos escuchando expositores, que me parece del todo correcto, esa es la línea, pero sin embargo creo que en la Comisión nos debemos, antes de entrar a tocar cada uno de los artículos de la reforma, poder conversar sobre el diagnóstico, porque si no partimos del mismo diagnóstico, la verdad es que no vamos a llegar al mismo resultado. Y veo que aquí hay dos modelos que están como prácticamente en dos vías paralelas cuando podríamos bien dialogarlos, pero no veo en esa disposición al Ejecutivo. Me gustaría saber si es que va a haber disposición real con lo que se ha dicho en los últimos días. La verdad es que me queda aún más dudas, sobre todo cuando nos dicen que somos obstruccionistas, cuando la verdad es que yo veo lejos la posición de los diputados de esta comisión de ser obstruccionistas, sino que al contrario, de poder realmente debatir. Pero debatir, eso nos quiere decir que ustedes nos van a venir a pedir exclusivamente los votos para votar su propuesta. Nosotros también tenemos propuestas y hemos visto que acá hay distintos diagnósticos y me gustaría tener la instancia para poder debatirlo. Muchas gracias, presidente. Al señor Mesina, preguntarle, ¿esto implica, usted planteaba una suerte de expropiación con su sistema a los ahorrantes de una proporción de sus ahorros? Es interesante plantearlo. En segundo lugar, me encantaría saber su experiencia como director de AFP, porque se lo hice al señor Manuel Riesco y se negó a contestar. Usted fue director de una AFP, usted recibió dietas por ser director de una AFP, o puede que esté errado, de ello consigna la prensa de manera bastante profusa. Entonces, esta convicción del sistema de reparto es anterior a su participación como director de AFP Futuro, o una vez que usted dejó de ser director, tomó esta posición de los repartos, porque resulta bastante, me provoca a mí al menos una turbulencia esto, que alguien participe en un directorio de una AFP que durante su periodo además tuvo números lamentables. Y por último, respecto a lo que decía la diputada Llomas, no sé si ella habla de una crítica al sistema de pensiones con la AFP o una crítica a la AFP y su gestión en los recursos que ahorran, porque son cosas totalmente distintas. Las AFP están encomendadas a cumplir un rol. Y yo vuelvo a hacer la pregunta al señor Mesina. Yo tengo y he ahorrado durante mi vida, o cualquier persona que puede estar en esta sala, y de un tercio de la plata que uno ha puesto, hoy día tiene 2 o 3 veces más. Entonces, el sistema puede ser que tengamos problemas con la densidad, tenemos problemas con las lagunas previsionales, tenemos problemas con la estimación, ¿no es cierto?, de la esperanza de vida. Todo eso han sido problemas que hemos conversado en esta sala con motivo de esta reforma, y que obviamente esta reforma lo que pretende es ir
regulando y estableciendo criterios de corrección respecto de parámetros que no se cumplieron. Entonces, llama profundamente la atención, además, el hablar de los sistemas de reparto en circunstancias que ya países como Alemania están haciendo capitalización individual y ya van sobre el 11,5% del PIB. Y Suecia, que es otro ejemplo que se plantea aquí recurrentemente, está sobre el 8,5 y desde el año 95 plantean capitalización individual. Da la sensación que van al revés y que nosotros pareciera ser que vamos al revés de lo que esos países están haciendo, de ir a la capitalización individual, y nosotros iríamos al revés. Gracias. Hay un cuadro que no está aquí expuesto, que lo expuso el señor Mesina. No sé si ustedes tienen un cuadro donde habla de los números con reformas, sin reformas. Y me gustaría saber qué análisis hizo usted al respecto, porque no veo en la última cifra que en el último renglón hay algún reajuste con respecto a esos valores. Porque si lo mostráramos, veríamos que son los mismos valores que usted indica cuando se refiere con reformas, ¿no?, en el 2020. Entonces, me gustaría que lo explicara, porque la verdad es que pareció a lo menos curioso. Y segundo, decirle a don Luis Mesina cómo él financia el sistema de repartos, cuando Chile tiene una preocupante tasa de envejecimiento de la población. ¿Cómo él busca solventar o sustentar o sostener un sistema cuando hoy día la población está cada día más envejecida y cuando el mundo entero camina justamente en el sentido inverso? Entonces me gustaría saber cómo él se hace cargo de eso. Y entiendo que fue cuando me paré que usted explicó que los ahorros actuales de los 5 millones de cotizantes no se van a tocar, ¿no es cierto?, para el futuro. Yo, la verdad, presidente, que yo he hecho un breve repaso y me cuesta ver en qué tiempo los chilenos, los trabajadores de Chile, están en mejor condición que en sus ahorros previsionales que lo de hoy día. ¿Eso es? Sí. Exactamente. Entonces, el reajuste del aumento real no existe. Muchas gracias, presidente. Primero decir que yo creo que es re importante lo que plantea la diputada Llomas en su primera intervención, la primera parte de la intervención, de cómo nos podemos unificar y ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Porque yo creo que ha sido bien complejo el que muchos de los expositores no hemos tenido concordancia en el diagnóstico. Y yo creo que tampoco hemos tenido concordancia en lo que tiene que ver con las consecuencias de la propuesta. O sea, de poder depurar lo que significa en términos de cifras para no crear expectativas en lo que tiene que ver con los futuros pensionados, ¿no es cierto?, y los que hoy día tienen pensión. Por eso cuando la Fundación Sol hacía su diagnóstico, yo diría casi un ABC, de paso a paso, de cómo se calculaba, etcétera, era, yo diría, incluso muy didáctica la forma como lo planteaba. Y por eso la pregunta que nosotros hacíamos, por lo menos yo hacía al final, era si el Ejecutivo estaba o no de acuerdo, ¿no es cierto?, con el diagnóstico que planteaba la Fundación Sol, como las consecuencias del... Y yo creo que es bueno pronunciarse en eso, porque además muchas de las láminas, ¿no es cierto?, que han ocupado varias personas que han venido a exponer, tienen que ver precisamente con las cifras que mostraba la Fundación Sol. Para mí eso es fundamental, porque si no, no podemos conversar, porque es como si estuviéramos hablando idiomas distintos frente a un mismo problema. Yo, en el transcurso de esta etapa, yo me he hecho varias convicciones, y tiene que ver con que ojalá podamos escucharnos y tratar de persuadirnos en cosas que al parecer tienen mucha lógica. Entonces, a mí me interesaría, de libertad y desarrollo, ¿qué opinaría de un sistema que conviviera entre capitalización individual y un sistema de reparto?
porque si bien muchos han dicho, ¿no es cierto?, que aquí que muchos de los países han ido hacia un sistema de capitalización, pero es porque se ha creído en un sistema de bien mixto, en que puedan ir ambas partes y que se fuera a ir conjugando en el porcentaje de que cada uno, ¿no es cierto?, pudiera equilibrarse en la medida de la propia realidad de cada país. Pero yo creo que el que sea solo un sistema de capitalización individual, yo creo que es una cosa absolutamente fracasada. Absolutamente fracasada. Y es por eso, y nos planteaba muy bien la expositora que estaba en la Universidad Mayor, era, bueno, esto fracasó y la única forma de incorporar equidad, de incorporar efectivamente un aumento de pensión, tiene que ver con un sistema de reparto. O sea, es el pilar que falta. El pilar que falta para tener efectivamente buenas pensiones es un sistema de reparto. Entonces me gustaría saber qué es lo que opinan en eso. El tejido cómo está en el tejido financiero las FP, es una cosa súper compleja de abordar, súper compleja de abordar. La profesora de la Universidad Mayor nos decía, y el señor Riesco nos planteaba, mira, esto no es tan difícil de hacer. Ya se han hecho en otras partes, ¿cómo terminamos con el sistema coherentemente, sanamente, haciendo que las cosas puedan resultar sin que haya un dramatismo ni una cosa muy, muy compleja, no compleja, sino dramática desde el punto de vista del usuario y también desde nuestro sistema financiero y de inversiones? Entonces, me gustaría saber, dada la propuesta que tiene No Más FP, ¿cuál es la forma que ustedes plantearían de terminar con el sistema de AFP? En términos más prácticos, porque habían 3 o 4 modelos que nos plantearon en un minuto, 3 o 4 modelos de cómo terminarlo. Nos planteó el señor Riesco y la señora Margarita, ¿no? Claudia. A ver si nos puede ahí ilustrar. A mí no me parece nada complejo, al contrario, yo creo que es muy bueno cuando alguien que venga a exponer aquí haya sido parte de un directorio de FP. A mí me parece genial, porque te ayuda, ¿no es cierto?, a entender por dentro cuáles son las complicaciones, las deficiencias, y que posteriormente a eso, mira, diga, ¿sabes qué? Esta cuestión no resulta. A mí me parece, al contrario, no una debilidad, sino una fortaleza. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Primero señalar que las cifras que daba recién el representante de No Más AFP son realmente escandalosas. Estamos hablando de que dice que el 50% de 684.000 jubilados con pensión de vejez obtuvieron menos de 151.000 pesos. O sea, claramente, y me gustaría que la subsecretaria pueda contrastar esta cifra, es escandaloso. Y claramente nos tiene que preocupar y ocupar en esta comisión del trabajo, porque estamos discutiendo una reforma. Yo todavía quiero ver dónde está la reforma, pero yo más bien lo veo como un proyecto esto, que todo lo que contribuye a mejorar, a corregir el sistema está bien, pero si estamos con este nivel de monto entregado a los pensionados, claramente es una situación escandalosa que nos debe preocupar y que nos debe llevar no a una confrontación, porque acá yo lamento las declaraciones que ha hecho el gobierno, y lo quiero decir en este espacio, señalando que hay obstruccionismo, poco diálogo. Conversamos hoy día con la diputada Yoman en un debate, porque en realidad es todo lo contrario. O sea, yo debo ser uno de los diputados que mayor espacio de conversación hemos tenido con el gobierno y prácticamente se han aprobado todos los proyectos acá. Muchos de ellos corregidos, por supuesto, mejorados, y que es parte del debate que tiene que ejercer el Parlamento. Por lo tanto, yo creo que acá en esta reforma, voy a decirlo, se requiere un pacto social importante. Y ahí yo coincido con las diputadas Yoman y Alejandra Sepúlveda, que tenemos que tener una conversación política, presidente, en esta comisión, porque no podemos llegar al final de la discusión tirándonos de las mechas entre la derecha y la izquierda. Yo creo que acá se requiere tomar algunos elementos que se han propuesto en la mesa y que son importantes. Y por eso yo primero quiero partir con algunas cosas que comparto de la aseguradora. Ya lo decía la diputada Sepúlveda respecto a la asegura de las lagunas previsionales. Me parece una buena idea, una buena propuesta. También el seguro de medicamentos, algo así, señalaba usted que era muy importante también. Y quisiera hacerle una pregunta a Libertad y Desarrollo y a No Más FP. Y algo decía también el diputado Tucapel Jiménez. La propuesta de una FP estatal
¿por qué no permitir que entre un actor del Estado en esta competencia? Que también permitiría la libertad de elegir de los contribuyentes. O sea, si yo quiero irme a una FP privada, es legítimo. Si yo quiero ir a una FP estatal, ¿por qué no? También es legítimo. ¿Por qué no permitimos que entre en el juego, en la discusión del sistema de mercado? Y lo otro, también creo que algo se señalaba, ¿por qué no destinar una parte de este porcentaje del 4% de cotización obligatoria, un porcentaje más alto, porque yo sé que lo contempla, porcentaje más alto para un sistema solidario de reparto que nos permita hacer un poco de justicia? ¿Qué les parece a ustedes estas propuestas para poder poner algunos elementos en la discusión? ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que acá hablar de la idea de legislar o no, yo creo que eso es una discusión que nos resiste análisis, porque la gente nos va a decir, mire, ¿por qué ustedes se están negando a mejorar las pensiones? Porque con eso también juega el gobierno en ese debate público, en decir, mire, ustedes no quieren legislar y no quieren mejorar las pensiones a la gente. El tema es que ustedes entenderán también el rol de los parlamentarios, que estamos tomando una decisión fundamental e importante para el futuro. Entonces quiero que nos ayuden ahí para salir de esta polarización de blanco y negro, de cómo podemos tener una salida intermedia en esta línea. ¿Y qué les parece principalmente AFP estatal y un pilar solidario del 4%? Presidente, por su intermedio, quiero comenzar señalando la total disponibilidad del Ejecutivo para discutir el proyecto y para poder avanzar en él. Es lo que se ha señalado en esta mesa. A nosotros realmente un tema que nos preocupa es que creemos que esta reforma es indispensable que se tramite lo antes posible, porque creemos que realmente las pensiones de los chilenos no dan para más. Los montos son bajos y tenemos que hacer cosas para poder mejorarlas. Y es por eso que también nosotros hemos señalado, y lo dije en la sesión anterior, que como Ejecutivo nosotros estamos preocupados de que este periodo de audiencia se dilate, pero no creemos que sea conveniente que no se tome en la totalidad importancia que tiene. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que oír a todos, que tenemos que darnos el tiempo para hacer todas las preguntas, tener la mayor oportunidad para poder realmente construir el diagnóstico común y poder generar un buen proyecto. Pero tenemos que buscar el mecanismo para poder avanzar en ambos proyectos, en ambas instancias, es decir, considerando la opinión de todos, teniendo la capacidad de escucharlos a todos, también no demorarnos innecesariamente para no ser oportunos, ojalá ser lo más oportuno, en llegar a los miles de chilenos que realmente necesitan que mejoren sus pensiones. Y es por eso que nosotros creemos también que esta discusión se tiene que dar en el seno de esta comisión y del Congreso. El proyecto de reforma, tal como nosotros lo hemos planteado, contiene prácticamente 5 grandes grupos de temas, y de los cuales 4 apuntan a mejorar las pensiones. Hay uno que tiene que ver con el sistema. Nosotros debemos avanzar en, ojalá, aprobar la idea de legislar para poder ir avanzando en estos temas de fondo de cómo hacerlo. Pero si no vamos avanzando, vamos a tener un problema que yo creo que es un problema que finalmente va a ser para todos. Y por eso yo, insisto, tenemos la total disponibilidad para avanzar en esta discusión, ojalá tener la mayor cantidad de elementos para poder construir y contribuir al diagnóstico, pero también al mismo tiempo buscar el mecanismo, ya sea a través de la instancia de una jornada, de un seminario, pero poder ir profundizando en esta materia. Y, por cierto, entonces también, ojalá poder resolver el tema de la idea de legislar de este proyecto y poder entonces después empezar a analizar norma por norma, concepto por concepto, acerca de si es que es el más correcto para poder cumplir el objetivo que nosotros queremos, que es mejorar las pensiones, no solo de los futuros pensionados, que yo siento que eso ha sido una caricatura, sino que también de los actuales pensionados y de aquellas personas que se encuentran próximas a la edad de jubilar, porque 3 de estos grupos de medidas apuntan justamente a mejorar las pensiones de los actuales y de aquellas personas que se encuentran próximas a la edad de jubilar. Por otra parte, voy a empezar a explicar un poco dentro de los temas que se me plantearon. Yo creo que también es muy relevante tener claro que nosotros en Chile no tenemos un sistema que tenga un solo pilar. Nosotros no tenemos un sistema de ahorro individual. Nosotros desde el año 2008, afortunadamente, gracias a la reforma de la presidenta Bachelet, tenemos un sistema en el cual hay 2 pilares fuertes
que es un pilar solidario, y tenemos un pilar de ahorro individual. Nosotros en Chile tenemos más de 2 millones de pensionados, de los cuales 1,5 millones se ven beneficiados por el pilar solidario. Por lo tanto, hablar de que tenemos un sistema de ahorro individual exclusivamente no es correcto. Tenemos un sistema en el cual tiene más de un pilar. Uno de esos pilares es el pilar solidario, que nosotros creemos que es fundamental fortalecerlo, porque tenemos que llegar de mejor manera a las personas más vulnerables. Creemos que es importante hacer esta distinción por edad, porque claramente las necesidades no son las mismas, pero hasta ahora hemos dejado de lado a la clase media, y es por eso entonces que es importante nosotros también reforzar este tema de la clase media. En cuanto a un tema que se ha planteado acá, de que se dice que los sistemas de reparto quiebran, y que en verdad los sistemas de reparto no quiebran nunca. Y los sistemas de reparto no quiebran nunca porque es el Estado quien pone la plata. Y entonces lo que consiste en esto es que se aumenta el déficit. Y aquí pasa por un tema de decisión del Estado de qué pone la plata. Si la quiero poner para financiar exclusivamente pensiones, o la quiero poner para financiar educación, o la quiero poner para financiar vivienda, o la quiero destinar para financiar salud. La plata es una sola y la plata la podemos destinar en distintas cosas. Por lo tanto, el tema de los sistemas de reparto nunca van a quebrar. Aquí lo que va a estar es la disponibilidad del Estado para ver si quiere poner más recursos o no quiere poner más recursos, o hacer lo que han hecho muchos países en que tienen sistemas de reparto que no han puesto más recursos, pero lo que han hecho es ajustar los parámetros, subir la edad de jubilación. Tenemos países que ya están por sobre los 70 años en edad de jubilación, o disminuir los beneficios, que no sea al 100, que sea al 90, que sea al 80, que sea al 70, que sea al 50, que sea al 40. El modelo canadiense, por ejemplo, tiene un sistema de reemplazo que está cercano al 40%, salvo cuando tú tienes tu ahorro individual extra que te lo viene a complementar. Por lo tanto, los sistemas de reparto no hay ninguna posibilidad que quiebren. Ahora, en torno a si las pensiones son un derecho social o no, esto acá es una pregunta que es bien compleja, porque por mucho que muchos estados reconozcan que esto es un derecho social, hay muchos estados que, a pesar de reconocerlo, no dan derecho a pensión si yo no tengo un mínimo de años de cotización. Hay países en que si yo no tengo 15 años de cotización, yo no tengo derecho absolutamente a nada, aunque haya contribuido 15 años. Hay otros que es 20. En nuestro sistema antiguo, si tú no tenías al menos 20 años de cotización, tú no tenías derecho absolutamente a nada. Si tú no eras imponente activo en algunas de las cajas, que esto era una brutalidad. Yo había trabajado 40 años, había aportado 40 años, me habían despedido 3 años antes de mi edad legal de retiro, y como no era imponente activo, no tenía derecho a pensión. Por eso muchas familias, y ustedes habrán oído, cuyos padres quedaban sin trabajo, los hijos ayudaban a pagar las cotizaciones previsionales de esos 3 años que quedaban, porque la verdad que era una brutalidad que después de haber aportado 40 años un sistema uno se quedara absolutamente sin nada. Por lo tanto, el punto está en qué tipo de derechos sociales es el que vamos a reconocer. ¿El de una pensión básica mínima para todos? Bueno, tenemos países en que esa pensión básica mínima existe, pero aquí tiene que ver con la disponibilidad del Estado y los recursos que tenga para poder financiar esta pensión básica mínima. Y aquí entonces entran a jugar 2 conceptos y 2 principios de la seguridad social que son fundamentales. Y en materia de seguridad social no hay ningún principio que prime por sobre el otro. En materia de seguridad social los principios tienen que armonizarse, por lo tanto tengo que siempre estar buscando de qué manera los equilibrio. ¿Y cuáles son estos 2 principios? El de la suficiencia y el principio de la sostenibilidad. El principio de la suficiencia es el que dice que la pensión me tiene que a mí servir al menos para poder financiar mis necesidades básicas. El principio de la sostenibilidad es el que me dice que a mí tengo que tener siempre un monto de pensión que pueda ser financiado por los recursos, ya sea de mi cuenta individual, si es que estamos bajo este concepto, o va a ser en base a los fondos generales de la nación, según sea esa otra alternativa. En el sistema de ahorro individual que nosotros tenemos tiene una particularidad. No se preocupa tanto del tema de la suficiencia como de la propiedad. Todos los fondos son míos, por lo tanto a mí me van a devolver todo lo que yo puse en mi cuenta, sea poco o sea mucho, sea como pensión o no sea como pensión. Y es por eso que es tan potente y es tan importante fortalecer el pilar solidario y crear un nuevo pilar clase media, porque aquellas personas que no pudieron ahorrar necesitan el apoyo por parte del Estado para poder tener una pensión que sea más
suficiente. Pero el tema de poner en disputa y decir que hay uno que sea más importante que el otro nos puede llevar a lo que ocurrió en Grecia, que finalmente, producto de la crisis que hubo, se dejaron de pagar pensiones, o lo que ocurrió en Taiwán, que se dejaron de pagar pensiones. Me estoy adelantando. En 5 años más se van a dejar de pagar las pensiones en Taiwán, ya dieron la noticia, porque no queda plata, se acabó. Por lo tanto, a todos los que tienen cerca de 40 años, yo creo que la noticia les tuvo que haber caído como un balde de agua fría, porque ellos sí contribuyeron durante 20 o 25 años para el sistema. O tenemos otros países en que definitivamente lo que hacen es que disminuyen y contraen el monto de la prestación de una manera que es sumamente significativa. Y es por eso que cuando oímos, por ejemplo, a Carmen Pagés del BID o oímos a Salvador Valdés, ellos señalaban que para la OIT no existe pensión si es que hay menos de 15 años de cotización, y se habla de media pensión si es que tengo hasta 30 años de cotización, y si tengo más de 30 años de cotización hablamos de pensión completa. A lo mejor sería mucho más correcto devolver los fondos de las personas que tienen 1 o 2 años de cotización, que es lo que está ocurriendo hoy en día, producto de la forma en la cual se paga el bono nacido por hijo, que la mujer basta que cotice una vez para que tenga derecho al bono por hijo y se lo pagan como pensión. Esa es la razón por la cual los promedios de las pensiones en Chile son tan bajos, porque se están considerando pensiones que no son pensión. Es de alguien que nunca en su vida contribuyó y que solamente lo hizo un mes para poder recibir este bono, o personas que cotizaron 1 o 2 años, y eso de verdad en ningún país del mundo en seguridad social se habla de pensión. Pero nosotros en Chile sí lo consideramos, porque no nos parece correcto que la plata que puso un trabajador que fue parte de sus ingresos vaya a arcas fiscales para financiarle las pensiones a otras personas que sí cumplieron con los requisitos, y de esa manera ayudar a solventar los déficits del Estado que se pueden llegar a originar en esta materia. Ahora, aquí hay un tema que es bien relevante. Se ha hablado del diagnóstico de la Fundación Sol, que a mí también me tocó ver, y yo creo que el diagnóstico de la Fundación Sol es bastante correcto en muchos de los aspectos que señala. El problema es que ese diagnóstico que plantea la Fundación Sol se aplica para un sistema de reparto, se aplica para un sistema de ahorro individual, se aplica para un sistema de cuentas nacionales, porque la realidad mundial es la baja de rentabilidad. Por lo tanto, para un sistema de reparto como el que plantea el señor Mesina, también afecta, porque él plantea un sistema de reparto con reserva. Por lo tanto, las reservas las invierto en algo y esa misma inversión va a tener la misma baja de rentabilidad. Se va a dar exactamente la misma situación. La falta de ahorro se aplica en cualquier sistema. Es insostenible un sistema en el cual nosotros validemos que hayan personas que de sus 40 años de trabajo solo tengan 15 años de ahorro o menos. Es imposible que se financie un sistema con menos de 15 años de cotizaciones si yo lo que aspiro es a financiar 30 años de sobrevida. No hay forma, matemáticamente hablando, no existe el mecanismo, salvo que yo sincere las cosas y diga, esto no es pensión. Esto no es pensión, esto es una parte, esto es un complemento, esto es una ayuda, pero si no, no hay forma. Y además tenemos un tema que es el problema demográfico, que no podemos nosotros acá hacernos... el problema está acá. Si ustedes hacen un análisis de cuántos hermanos tuvieron sus abuelos, ustedes lo proyectan a cuántos hermanos tuvieron sus padres, ustedes proyectan cuántos hermanos tienen ustedes, y ustedes después se hacen la pregunta, ¿cuántos hijos tienen ustedes? La pirámide se da en todas las familias del país. Y están llegando migrantes, afortunadamente, que nos van a ayudar a revertir esto. Pero la mala noticia es que los migrantes adoptan las mismas costumbres de natalidad del país al que llegan. Por lo tanto, que me digan que en Haití tienen 8 hijos en la familia, en Chile van a tener rápidamente 1 o 2 hijos y no van a tener más. Esa es la realidad en la cual nos enfrentamos. Por lo tanto, el diagnóstico de la Fundación Sol se aplica de la misma manera a un sistema de ahorro individual, a un sistema de reparto, a un sistema de reparto con reserva o un sistema con cuentas nacionales. Aquí está cómo podemos nosotros tratar, de en base a ese diagnóstico que es muy adverso, tratar de solucionar el problema de manera eficiente y mejorar las pensiones. Ese es el gran dilema. Y en último punto, nosotros efectivamente nos reunimos en varias ocasiones con el colectivo No Más FP.
le solicitamos que nos mostraran los supuestos, porque la presentación que estaba en su página no contenía los supuestos y por lo tanto era muy difícil poder ver cómo estos elementos conjugaban. Y de las reuniones que nosotros tuvimos, que sus expertos, sus economistas fueron a exponernos, la verdad que a nosotros nos parecía que era una propuesta carísima, que era absolutamente inviable y que los números no nos daban por ninguna parte. Y por lo tanto ahora yo me voy a tratar aquí de hacer una patudez, pero si nos pudieran mandar los Excel que tienen ustedes para ver si realmente hay dónde meterse, porque nosotros de lo que hicimos el trabajo no encontramos por dónde. Y con absoluta disposición nos juntamos más de una vez, y a usted le consta, por lo tanto la disposición está. Pero a nosotros los números no nos dan y nos encantaría encontrar un mecanismo que permitiera mejorar aún más las pensiones de todos los chilenos. Por lo tanto, si por ahí va, abiertos a poder analizarlo, pero hasta ahora todos los números que ustedes nos han entregado y con los supuestos sobre los cuales se ha construido, no logramos llegar a una solución de que sea eficiente y sostenible en el tiempo. Esa es la verdad de las cosas, así resumiendo todo. ¿Están hechas las preguntas? Ya. No, pero que ella hizo una pregunta y no está respondiendo. Por favor. No, tiene que ver con materia de desigualdad entre hombres y mujeres y en las pensiones, porque yo sé que se va a aumentar el pilar básico solidario y eso en básicos términos vendría a beneficiar a mujeres, pero me gustaría saber los criterios que tienen para fijar esos aumentos y si tienen, por ejemplo, algo más desglosado respecto a la tasa de reemplazo, para poder especificar más la pregunta que hice. O si nos pueden hacer llegar en otra sesión. Yo creo que podríamos verlo en base a edad, en fin. Gracias. A ver, con respecto, señor presidente, por su intermedio, con respecto al tema mujeres, efectivamente esta reforma tiene un fuerte enfoque en mujeres, porque el 60% de las beneficiarias del Pilar Solidario son mujeres y, por lo tanto, incrementar los montos hace que inmediatamente sean las mujeres las mayores beneficiadas. Las mujeres viven más que los hombres, por lo tanto, el aumento de las pensiones conforme a la edad beneficia en mayor medida a las mujeres que a los hombres, porque hay mayor sobrevida de mujeres. En cuanto al seguro y el subsidio de dependencia, mayor cantidad de mujeres caen en situación de dependencia producto de que viven más que los hombres, por lo tanto van a haber un mayor número de beneficiarias mujeres, tanto del seguro como del subsidio. Y finalmente, en los beneficios clase media, al establecer parámetros que son más laxos para las mujeres y el mismo monto ser mayor que para los hombres, nuevamente estamos beneficiando más a las mujeres. Pero esta reforma hay que entenderla también que está acompañada de otras reformas, como por ejemplo el proyecto de Sala Cuna. Nosotros queremos que todas las mujeres puedan trabajar y no solamente aquellas que tienen la suerte de entrar a un lugar en que hay más de 19 mujeres trabajando y que por lo tanto tienen derecho a Sala Cuna. Si nosotros tenemos más mujeres dentro del mercado laboral formal, vamos a tener mujeres con mejores historias previsionales, porque la verdad de las cosas es que las mujeres trabajan durante prácticamente toda su vida activa, pero no necesariamente tienen cotizaciones previsionales, porque muchas veces o lo hacen desde la informalidad o lo hacen como trabajadoras independientes, porque no pueden acceder a todos los otros beneficios de la seguridad social. Pero en cuanto a los números específicos de cómo se desglosa, nosotros le podemos hacer llegar un documento. Estuvimos en el tiempo. Perdón. Sí, señor Mesina. Sí, bueno, parto también por orden a propósito de la pregunta que hacía el diputado Melero respecto de cuál es la opinión nuestra acerca de los 3.500 millones que contempla esta reforma. Bueno, es mucho dinero, 3.500 millones de dólares para este país es mucho dinero. La pregunta que nos convoca esta pregunta, valga la redundancia, es que ¿cómo se distribuye este dinero? Si tiene que ver fundamentalmente con eso. Es mucho dinero, 3.500 millones de dólares, y que desgraciadamente y lamentablemente, dada la presentación que hicimos, no va a resolver en el mediano ni en el largo plazo las pensiones de un número importante de compatriotas. Porque bien lo decía la expositora que me precedió, hay 5.600.000, 5.500.000 personas que hoy día están contribuyendo, cotizando de una fuerza de trabajo de un número de afiliados cercano a los 10 millones de personas. Es decir, hay casi un 57% de personas que están contribuyendo, 43% no paga.
La pregunta que yo creo tiene sentido y adquiere una connotación importante para transitar en la dirección de resolver este tema es si esa gente no paga porque quiere o porque no quiere. Pero hay un sector, una fracción muy importante de esa gente que no paga porque no tiene empleo formal. De paso, re importante, a propósito está la subsecretaria, si bien es cierto no es de la cartera propiamente suya, pero usted debe saber que hay 1.050.000 juicios hoy. El diputado Melero lo sabe porque lo denunciamos en alguna oportunidad. 1.050.000 juicios en este país, juicios laborales, porque los empleadores retienen la contribución de los trabajadores, la declaran y no la pagan. De eso estamos hablando, estimada. De ese tema, un tema delictivo que está en la práctica de este país, en la práctica sostenida, porque esto no es un problema de ahora, esto es un problema que venimos descubriendo y denunciando hace más de 10 años. Ese es un problema central, por lo tanto, considero que los 3.500 es mucho dinero. El diputado, voy a responder todas las preguntas, espero, el diputado Iguren me preguntaba acerca de cómo financiábamos esta propuesta, que yo creo es la pregunta con sentido, ¿eh? Y que sea además una pregunta que responda también a la preocupación lógica que surge cuando se escucha una propuesta de la naturaleza que planteamos nosotros, la sustentabilidad o la sostenibilidad. Esta propuesta es sustentable y lo voy a explicar muy brevemente. Efectivamente, los sistemas de reparto en general garantizan la sustentabilidad, más bien garantizan la suficiencia, y los sistemas de capitalización tienden a buscar la sustentabilidad. Es una contradicción absurda, porque esto lo ha develado la propia OIT. Enfatizan más en la sustentabilidad, la capitalización, y los sistemas de reparto más en la suficiencia de las pensiones. Porque efectivamente buscan que la contribución de la mayoría, una fracción importante de ella, vaya a retribuir o a reconocer a aquellos que, por diversas razones de la sociedad, no tuvieron la fortuna de tener empleo. En un país como el nuestro, en el sistema capitalista es fundamental tener empleo, porque el empleo nos permite tener ingresos, y con los ingresos somos sujetos crediticios, entre otras cosas. Somos sujetos reconocidos, que podemos ejercitar ciertos derechos. Bueno, no tener empleo es un drama porque no se tiene recursos, pero además un drama en un país como el nuestro que no participa de prácticamente la sociedad. Bueno, voy a lo concreto. ¿Cómo financiamos? Bueno, financiamos a partir de un fondo de reserva de pensiones que hoy día el Estado tiene, que son una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares, que está invertido prácticamente todo fuera del país. 10.000 millones de dólares. Ese es el fondo con el que partimos. Partimos además con el excedente que se está generando todos los años y que ha permitido que cuando partió este sistema con cero ahorro, cero fondo, hoy día tengamos al mes de febrero 212.860 millones de dólares. Teníamos 221.000 millones en octubre. Caímos por debajo de los 200.000 producto de la caída fuerte que tuvo la bolsa, el mercado financiero mundial el año pasado, a fines del año pasado. Hoy día estamos recuperando 212.860 millones de dólares. Ese excedente que se genera todos los años, 7.261 más los 10.000, permite tener un flujo capital de 17.000, que tiene que hacerse cargo ¿de qué? Tenemos que hacernos cargo del 2,8%, que es el costo actual que significa las pensiones de los trabajadores que hoy día están en el Instituto Previsional Solidario, en el IPS, que son los 600 y tantos mil trabajadores del antiguo sistema. Nosotros no hacemos cargo en nuestra propuesta, por eso creo que es una discusión que tenemos que hacer con la subsecretaria respecto a las cifras, hay que cotejar las cifras. No hacemos cargo de ese costo que no es menor, son 6.615 millones porque representan el 2,45% del PIB, lo que el Estado, lo que Chile gasta en pagar las pensiones a las jubilaciones del IPS y al bono de reconocimiento. Porque hay que tener presente que de cada 10 pesos que se pagan en pensiones en Chile, 6,8 pesos los coloca el Estado. En el pilar solidario pagamos un 0,88, 0,89%. En el sistema antiguo estamos pagando un 2,45, un 1,09 en las Fuerzas Armadas. Y otros beneficios que importan un 0,44% del PIB. En total estamos gastando casi un 4,87% del PIB. Bueno, nuestra propuesta, diputado Iguren, a través del presidente le respondo, implica que en la primera etapa bajamos un 3,07% del gasto público.
¿Y por qué bajamos el gasto público? Por una razón muy sencilla, porque nos hacemos cargo de 6.615 millones de dólares, es decir, de un 2,45% que el Estado distrae hoy día a recursos públicos para pagar las pensiones del antiguo sistema. Entonces, si nosotros somos, efectivamente, como muy bien dice la subsecretaria, se nos demuestra claramente que nuestra propuesta es una propuesta inviable, que los flujos de capitales que nosotros hemos destinado para una propuesta que la hemos calculado hasta final de siglo no es viable, bueno, tendremos la suficiente hidalguía para reconocer que nuestra propuesta no es viable. Pero también tenemos así el legítimo derecho, hasta cuando no se nos demuestre efectivamente, vamos a seguir lidiando por nuestra propuesta. Porque somos la gran mayoría de los trabajadores, y cuando decimos la gran mayoría somos los que, más de un 83% de los trabajadores está condenado a tener pensiones que son absolutamente miserables. Y yo escucho los argumentos acá de mayor contribución, de mayor ahorro. No se puede ahorrar, pues si la gente tiene muy bajo salario en este país, ya lo decía la propia subsecretaria. El nivel de ingresos que tenemos los chilenos es muy bajo, el 50% recibe ingresos por debajo de los 350.000 pesos líquidos, razón más que suficiente para no pretender seguir cargándole la mano a esa gente para que destine una fracción mayor aún de su vida a esta contribución. Y por cierto que tenía razón, cuando se dice que tenemos que aumentar gradualmente para llegar a un 18%, hay que tener cuidado con las cifras. Hoy día se está gastando, o sea, el costo laboral por un empleador hoy día es del 17% más o menos con esta reforma. Porque está pagando un 10% de la contribución, el trabajador, la comisión en 1,3%, el seguro de invalidez y sobrevivencia alrededor del 1,4%. Total, 12,7%. La propuesta que plantea el gobierno es un 4,2%, incluido el seguro para la cuarta edad o seguro de dependencia. Estamos hablando de un 16,99%, 17% cerremos. Bueno, nos falta un punto. No es por eso entiendo que el presidente Piñera, y quiero decirlo con mucho respeto, señor presidente, no es posible que el presidente de la República, en medio de un debate tan importante, él de la noche a la mañana, motu propio, haya dicho hay que subir a un 18% cuando están planteando un 14%. No, porque él sabe, como sabe Felipe Larraín, como saben todos los analistas, de que ya estamos en el 17%, porque al final es costo laboral, y todos lo sabemos. Si al final lo termina pagando la parte más débil de la relación laboral, independiente que lo pague el empleador, lo pague. Y por eso nosotros hicimos nuestra propuesta, estamos muy cerca de llegar a una solución, muy cerca, pero absolutamente muy cerca, que va a permitir resolver el tema con un manejo mucho más adecuado de los recursos de los trabajadores. Eso es lo primero. La seguridad social es un derecho fundamental, me preguntaba el diputado Tucapel Jiménez, por cierto, es un derecho fundamental porque es un derecho inalienable a la persona humana. Y quienes tienen formación humanista y particularmente no necesariamente no la tengan, saben a ciencia cierta que en un mundo tan complejo como el que vivimos, por el desarrollo fuerte de la tecnología, el derecho inalienable a ser persona es fundamental que el Estado lo garantice con sus instituciones. No garantizarlo nos deja desprovisto de derechos, nos deja como un paria en la sociedad, y perdonen la expresión, nos deja vulnerables, sujetos vulnerables. Necesitamos que el Estado nos garantice la seguridad social como un derecho fundamental. Y esa es nuestra pelea, el movimiento No Más FP. Hemos dicho, nuestro movimiento se acaba cuando recuperemos la seguridad social. No se va a acabar antes, hasta que no la tengamos como un derecho reconocido. Es transversal. Le respondo al diputado Barro. Respecto a mi participación en la FP Futuro. Primero le aclaro que no había dieta, porque si hubiese dieta es muy fácil conseguirse los antecedentes, usted sabe, todos tienen contactos y sería muy fácil publicarlo. Nunca hubo dieta, estimado, absolutamente nunca. Fue un momento en que un sector de este país, especialmente Cieplan, gente que trabaja, y Arellano trabajaba con nosotros, éramos de la Confederación Bancaria, y hubo una suerte de creer por la alta rentabilidad que tenían las AFP que era necesario formar AFP de los trabajadores. Y en este país, a mitad del siglo, a mitad de la década del 80, muchos gremios, los profesores con magíster, los trabajadores del cobre, los trabajadores bencineros, el Banco del Estado, los bancarios formaron AFP. Y de paso le digo que estuve siempre en contra de la formación de una AFP porque entendía en ese entonces que constituir una AFP era peligroso toda vez que había que capitalizar y competir con grandes corporaciones como Provida. Bueno, Provida nos terminó aplastando a todos. Mientras nosotros teníamos 6 vendedores en una AFP, estas AFP tenían 20, 40, 50 solamente en una ciudad.
Y entramos a esa AFP justamente porque fuimos objeto de las multas que en ese tiempo cobraban por la baja rentabilidad. Entramos un grupo de dirigentes sindicales a manejar esta AFP porque teníamos serias sospechas de las altas comisiones que se cobraban en esta AFP de los trabajadores. Bueno, el correlato de esto, el corolario fue dramático, los trabajadores perdieron todo. Todas las AFP, los trabajadores fueron víctimas de la competencia. Seguramente ustedes han escuchado ese refrán bastante viejo, que el pez más grande se come al más chico. Bueno, jamás pudimos... Habían 24 AFP, hoy día quedan 6 AFP. Espero haberle respondido. Yo le pediría a los diputados, respetuosamente a través del presidente, que leyeran el informe de la OIT. Creo que, no sé si Manuel Riesco o Fundación Sol lo dejó acá, el informe de la OIT respecto del análisis crítico que hay de los sistemas de seguridad social. Los sistemas de reparto, muy bien lo decía la subsecretaria, no quiebran porque ajustan prestaciones, hacen cambios paramétricos, pero es absolutamente desmedido que nos pretendan a nosotros plantear cambios paramétricos en un sistema de capitalización individual. Eso es el colmo, o sea, opera la libertad total para los efectos de determinar un determinado modelo, pero cuando se trata de corregir, lo hacen reprimiendo la libertad que tienen los sujetos en el marco de la capitalización. Los cambios paramétricos no corresponden desde el punto de vista de la filosofía, el modelo de la filosofía del sistema en un sistema de capitalización. Es individual. Yo defino cuándo me jubilo. Y en términos prácticos, las mujeres se están pensionando más allá de los 60 años y los hombres más allá de los 65. Esos son datos oficiales de la superintendencia. Bueno, espero haberle respondido cómo se financia. La diputada Alejandra Sepúlveda, disculpe, preguntaba si es posible el cambio de sistema. Por supuesto que es posible. ¿Cómo? Nosotros pensamos que basta una decisión política, porque nuestra propuesta no genera trastorno a la economía. Es decir, un cambio en una propuesta lo que tiene que resolver es cómo una propuesta afecta el mercado interno, afecta el ahorro interno, pero sobre todo afecta la capitalización, el financiamiento. Y habría que hacerse la pregunta, ¿el financiamiento de qué? ¿De quién es? ¿Del Banco Santander? ¿De Enel? ¿De las grandes corporaciones financieras internacionales? Que toman nuestro ahorro, nuestra humanidad, financian inversiones en obras públicas, transando nuestros recursos en las bolsas, invirtiendo en carreteras, en puentes, para financiar los estados del norte del gobierno de Donald Trump. En circunstancias que nosotros necesitamos muchos recursos. La transferencia en esta etapa de recursos de los países emergentes a los países capitalistas, altamente endeudados, con altos déficits, justamente se está produciendo de los países emergentes. En eso Chile es un país importante que transfiere muchos recursos al exterior para el financiamiento de operaciones que antes no se... Walmart, ¿cómo se financia Walmart? Con nuestra humanidad, pues. Entonces, lo legítimo es plantearse un tema de capitalizar el ahorro. Y aquí pretendo responderle también al diputado Melero, creo que lo dijo en la pregunta. Nosotros, en nuestra propuesta, los sustentos macroeconómicos sobre los cuales construimos nuestra propuesta son absolutamente conservadores y planteamos un retorno, la famosa tasa interna de retorno del 2,5%, sobre la base de un crecimiento del producto del 1%, muy conservador. Yo los invito a que la lean, del 1%. Todos saben que el Producto Interno del país va a tener serios problemas para crecer. Bueno, y termino respondiendo la pregunta del diputado Calisto respecto de por qué en una AFP estatal y por qué en un organismo público. Creo que separar. La AFP estatal nosotros nunca fuimos partidarios porque la AFP estatal tendría que haber competido en la lógica de la capital, en la misma lógica, haciendo inversiones, especulando con el ahorro interno de los trabajadores. ¿Y por qué siempre dijimos que era inviable? Porque competir con empresas, y en eso creo que encuentro la razón a la representante de Libertad y Desarrollo, en eso tienen mucho más expertise la sociedad anónima. Pueden hacer mejor esa pega, porque hay que tener más expertise para la especulación. Y un banco, una empresa del Estado, que se hubiese constituido, además requería de transformaciones constitucionales, porque en una industria económica donde ya operan el área privada, ¿cuál era la razón para que incursionara una empresa estatal? Habría que haber hecho mucho caso. Pero tenía que generar rentabilidades más o menos manteniendo el promedio, cosa muy difícil, muy compleja. Sí estamos de acuerdo en un organismo público. El caso sueco, acá se nombró recién, el caso sueco, que tiene 3 pilares importantes. Un pilar que no es menor, el pilar premium, que es parecido a la capitalización nuestra,
muy parecida, lo hace sobre la base de que un organismo público toma los recursos. Por supuesto que no nos vamos a comparar con Suecia, tiene un ingreso per cápita de $58.000, nosotros tenemos recién 27, 28.000, probablemente que en 5 años llegamos a los 30.000, es decir, casi la mitad. Y Suecia llama a concurso a 500 fondos de inversión. Acá, ¿cuántos fondos de inversión capturan el ahorro? BlackRock, la Reinvial, Enconsul. Son casi los mismos fondos siempre. Si hay un mercado capturado por los fondos de inversión que son a la vez los mismos que tienen inversión en las grandes compañías financieras, vinculados con los bancos, vinculados con la AFP, con compañías de seguro. Y ese es el tema central, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la pregunta suya, diputado, que tenemos que transitar hacia organismos públicos que permitan que fondos privados puedan administrar de mejor manera el ahorro previsional, garantizando, eso sí, un porcentaje de rentabilidad. No como decía la representante de Libertad y Desarrollo, invirtiendo en áreas de alto riesgo porque pueden generar alta rentabilidad, pero también pueden generar pérdida. La seguridad social no puede estar expuesto a eso. El ahorro de los trabajadores es muy delicado como para poder exponerlo a ese tema. Y finalmente, respecto de los impuestos, creo que es necesario vincular también la discusión y el debate previsional al tema de la reforma tributaria. Si no hay mayores aportes, porque es regresivo que de impuestos generales estemos financiando estos 3.500 millones de dólares, porque también tenemos que recordar que el IVA aporta casi un 44% al total del erario nacional y el impuesto más regresivo. Desde el punto de vista relativo, los pobres pagan más IVA que todos los que estamos acá, pues. Pagan más impuestos que nosotros. Y, claro, respondiéndole a la misma pregunta que me planteaba el diputado Barro, somos afortunados, diputados, nosotros de tener empleo y tener un monto acumulado que no se condice con, yo diría, con el 85-90% de los chilenos. Así que espero haber respondido, señor presidente. Presidente, Gracias. es que hay una parte que no respondió el señor Mesina, si a usted le parece, presidente. ¿Cuál sería? Que el tema del derecho de propiedad. Ah, ok, O respondo. sea, usted quiere administrar los recursos Ya, que todos sí. los chilenos Ok. han cotizado. No respondo. Todas las encuestas señalan que la inmensa mayoría de los chilenos quiere que el mayor aporte vaya exclusiva y excluyentemente a su cuenta individual. Y usted hace una propuesta en que usted quiere administrar los recursos de todos los chilenos, millones de chilenos, que tendría usted que expropiárselos. ¿Qué viabilidad le ve a un sistema? Ni siquiera la presidenta Bachelet planteó una cosa tan audaz como la que usted plantea, Sí, y eso fue porque terrible. mantenía, ¿cierto?, un 10% de la AFP. Entonces, ¿con qué derecho o de qué manera damos factibilidad legislativa y política a que usted le quite el ahorro a los chilenos que individualmente han ahorrado durante décadas y que siente que les pertenece y quiere que vaya a su beneficio? Ok, ya. Sí, no hay expropiación. Es lo primero que quiero decir claramente. La única expropiación que conocemos es la que se nos hizo el año 81 cuando nos quitaron la seguridad social a los chilenos. Déjeme decirle, diputado, aprovecho, que los bancarios teníamos la caja bancaria, éramos dueños de 8 o 9 cines, éramos dueños del Hospital Dávila, la antigua clínica alemana. Nos quitaron todo, absolutamente todo. Nunca hubo resarcimiento del daño que nos provocaron, o sea, indemnización, reparación del daño, se nos quitó, simplemente. Muchos de los que nos quitaron esos recursos que eran propiedad nuestra, propiedad, después se quedaron con ellos, bueno, grandes millonarios, algunos compraron bancos. No vamos a tocar los fondos, yo estoy de acuerdo con usted, porque hoy día no existe el derecho de propiedad sobre nuestros ahorros provisionales. Aquí hay varios abogados, entiendo, el derecho de propiedad no hay capacidad de uso, de goce, ni de disposición de los ahorros provisionales. Yo quisiera llegar a los 65 años y disponer de mis recursos. Tengo 120, 130, 200, 100, 50 millones y quisiera usarlos. No me dejan las AFP. Ellos me fijan los criterios, 4 criterios a lo menos, para determinarme el monto de la pensión. Bueno, el derecho a propiedad lo reconocemos como en nuestra propuesta. Si usted tiene 10, 20, 30, 40, 50, 200 millones de pesos de ahorro, lo que hacemos es que complementamos, cuando le toque la edad de jubilación, si usted tiene 100 millones de pesos, complementamos, porque nuestra propuesta establece prestaciones definidas, que es lo más importante para generar estímulo para que la gente ahorre. La gente solo va a ahorrar en un sistema, y es cierto lo que decía la subsecretaria, creo que lo dice muy bien, los sistemas no son perfectos, siempre son perfectibles. Pero la única forma de tener a lo menos una garantía de que la gente va a querer contribuir es cuando usted le garantice que en la medida que más aporta, su tasa de reemplazo va a ser más alta. Son los sistemas de beneficios definidos.
Alemania no ha cambiado en ese aspecto. Efectivamente, ha introducido dispositivos o componentes de capitalización. Muchos países lo han hecho. Han incorporado los sistemas de reparto un sistema de capitalización. Algunos voluntarios. Alemania es voluntario. No es 100% obligatorio. Entonces, creo que esa es la reflexión que hay que hacer respecto a la pregunta suya, diputado. Creo que es muy importante. No hay expropiación. Eso es lo más importante. Porque el fondo, mire, no tocamos los 112.000 millones en la propuesta. Nunca hablé de los 112.000 millones de dólares. Nosotros lo que tocamos es el excedente. A partir de la implementación de esta propuesta, lo que sí habría es que la contribución de los trabajadores a partir del cambio, el excedente empieza a usarse para pagar pensiones. En el fondo, digámoslo claramente, hoy día hay una forma media extraña de ahorro, de reparto. Se toman las contribuciones de los activos hoy día, se toman las contribuciones de todos nosotros, se pagan las pensiones. Ese es el reparto, el principio. Tomar las contribuciones y pagar. El problema es que los sistemas de reparto puro neteaban, cero. Aquí hay un excedente. ¿Dónde está ese excedente? En el mercado de capitales. Esa es la diferencia. Gracias.